Mi hijastra me insultó delante de mis amigos. Cuando la enfrenté, mi esposa dijo, si quieres disciplinar a alguien, ten tu propio hijo. Solo sonreí. A la mañana siguiente, todo cambió. Siempre me he considerado un hombre razonable, equilibrado, sereno, el tipo de persona que no alza la voz, incluso cuando probablemente debería hacerlo. Soy arquitecto de profesión, así que supongo que se podría decir que estoy programado para pensar de forma estructural, analizar, trazar, ajustar. Mi matrimonio no fue diferente. Lo traté como un plano. Pasos calculados, ajustes silenciosos, siempre dejando margen para el error, para el compromiso. Mi esposa, Naen, venía con un pasado. Una hija adolescente llamada Kayla y un exmarido con el que juró que no quería tener más relación. Sabía en lo que me estaba metiendo, o al menos eso creía. Nunca quise reemplazar al padre de Kayla. Solo quería estar ahí para ofrecerle un hogar donde pudiera sentirse segura, donde todos pudiéramos sentirnos así. Pero el amor no siempre se trata de construir. A veces se trata de resistir la erosión lenta, esa que no notas hasta que algo finalmente se derrumba. Cuando Naen y yo nos casamos, Kayla tenía 10 años. Callada, observadora, ya desgastada por el mundo de una manera que no me parecía normal. Me miraba con esos ojos fríos y calculadores, como si siempre esperara que fallara, para demostrar que no pertenecía allí. Pensé que era solo una fase. Supuse que si le daba su espacio y estaba presente en los momentos importantes, obras escolares, fiestas de cumpleaños, fiebres a medianoche, terminaría por aceptarme. Pero nunca lo hizo. Cada gesto era recibido con distancia. Cada intento de conexión rebotaba, como si intentara alcanzar algo a través de un cristal. Naen me aseguraba que todo mejoraría. Pero pasaron los años, y no fue así. Aún así, me quedé. No por obligación, sino porque creía que el amor debía ser paciente, incluso cuando dolía. Nuestro hogar siempre se sintió un poco desigual. Naen y Kayla tenían su propio vínculo. Una historia compartida, chistes en susurros y miradas cómplices a las que nunca fui invitado. Al principio no me importaba. Entendía la necesidad de ese espacio madre e hija, pero con el tiempo, esa cercanía se volvió exclusión. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba. Tomaban decisiones sin mí. En las discusiones, siempre eran 2 contra 1. Y cuando Kayla cumplió 16, la frialdad se agudizó. Se volvió más atrevida en su falta de respeto. Comentarios sarcásticos en la cena, poniendo los ojos en blanco cuando hablaba, pasándome por el lado como si no existiera. Me repetía a mí mismo que no era algo personal, que los adolescentes eran temperamentales, impredecibles. Pero hay un límite para cuántas veces uno puede ser ignorado en su propia casa antes de que el silencio empiece a gritar. No le contaba mucho a mis amigos. Para ellos, éramos la imagen de una familia ensamblada feliz. Organizábamos cenas, posábamos para las fotos navideñas, hacíamos el papel. Pero por dentro, yo estaba cansado. Cansado de dar y no recibir nada. Cansado de ser la pieza sobrante en un rompecabezas que nunca fue diseñado para incluirme. Aún así, me quedé. Porque para mí el matrimonio no era una puerta giratoria. Se lucha por lo que se ama. Se aguanta, incluso cuando duele. Y quizá, una parte de mí creía que si aguantaba lo suficiente, finalmente me verían. No como un intruso, sino como alguien que importaba. Pero el amor, el verdadero amor, no te hace suplicar por ser incluido. No te exige que te hagas pequeño para comodidad de los demás. No lo sabía en ese entonces, no del todo. Solo sabía que estaba cansado. Así que, cuando planeé esa pequeña cena con algunos amigos cercanos, no era solo para socializar. Era mi forma de intentar sentir que pertenecía a algún lugar, aunque fuera por una noche. Quería reír sin estar a la defensiva. Estar rodeado de personas que me vieran sin juzgar. Lo que no sabía era que esa noche lo cambiaría todo, que sería el último capítulo de una historia que había tenido demasiado miedo de terminar. Se suponía que sería una velada sencilla. Vino, risas, algunos amigos alrededor de la mesa compartiendo historias que no obligaran a nadie a caminar en puntillas. Incluso cociné yo mismo, algo que rara vez hacía, salvo que quisiera que la noche se sintiera especial. Recuerdo haber estado revolviendo la salsa mientras sonaba música suave de fondo, imaginando a Naen entrando, sonriendo al oler la comida, tal vez abrazándome como solía hacerlo. Pero en lugar de eso, estuvo casi toda la tarde arriba, revisando su celular, limitándose a un huele bien distraído.
Kayla bajó última, con el teléfono pegado a la mano, masticando chicle como si solo por estar allí estuviera siendo castigada. Me dije que estaba bien, que podríamos pasar la noche sin problemas, que quizá hasta la disfrutaríamos. Esa era la esperanza a la que me aferraba, el optimismo silencioso que se negaba a morir, por más veces que demostrara ser ingenuo. La cena empezó bien. Mi amigo Marcus contó algunos chistes y su esposa Tanya elogió la comida, pidió la receta. Sonreí, sintiendo una rara sensación de tranquilidad instalarse en mi pecho. Naen se sirvió una copa de vino tinto y por fin estaba participando en la conversación. Kayla, sentada a su lado, seguía revisando el celular de vez en cuando, pero se reía un poco con los chistes. Por primera vez en meses, pensé que quizá esa sería una de esas noches que recordaría con cariño, que pensaría, sí, una vez fuimos felices. Pero la paz en mi casa nunca duraba mucho. Siempre era tiempo prestado. Y esa noche, la deuda se cobró rápido y sin aviso. Pasó tan rápido, y aún así cada segundo se grabó en mi memoria como un accidente en cámara lenta. Marcus acababa de mencionar algo sobre la paternidad, bromeando sobre lo brutalmente honestos que podían ser los adolescentes. Me reí y dije, «Y que lo digas. El otro día, Kayla me dijo que mi lista de reproducción era geriátrica». Lo dije en tono ligero, con cariño, esperando una risa o tal vez una mirada burlona. En cambio, Kayla se giró bruscamente hacia mí, con el rostro torcido por el desprecio. «Actúas como si fueras mi papá», espetó. «Pero no lo eres. Solo eres el tipo con el que se casó mi mamá. Eso no significa nada para mí». Todavía puedo sentir cómo el silencio se tragó la habitación. Miré a Naen, esperando un ceño fruncido, una ligera reprimenda. Cualquier gesto de solidaridad. Pero en su lugar, suspiró, cansada, despectiva, y dijo, «No está equivocada. Si quieres reprender a alguien, ten tu propio hijo». Algo dentro de mí se quedó quieto. No se rompió. No se hizo añicos. Solo se detuvo. Como cuando la aguja del tocadiscos se levanta y de repente todo es demasiado silencioso. Asentí una sola vez, despacio, y sonreí. No por diversión, sino con esa clase de sonrisa que aparece cuando algo dentro de ti se endurece para siempre. No discutí, no levanté la voz, no salí enfurecido. Simplemente volví a mirar mi plato, tomé el tenedor y seguí comiendo mientras el resto de la mesa se retorcía de incomodidad ajena. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaban, y eso fue lo que más me asustó, lo tranquilo que me sentía, lo claro que, de pronto, estaba todo. El resto de la cena se arrastró con conversaciones forzadas. Marcus me lanzó una mirada, de esas que preguntan, «¿Estás bien?», a la que respondí con una leve inclinación de cabeza. Naen volvió a su copa de vino. Kayla regresó a su teléfono. Sonreí y agradecí a todos por venir cuando se marcharon. Di la mano, abracé a Tanya, y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé un buen rato en el recibidor, escuchando cómo respiraba la casa. Naen había vuelto a subir. Kayla estaba de nuevo en su cuarto y yo estaba solo, rodeado por la cáscara de algo que solía llamar hogar. Lavé los platos en silencio, con la mente curiosamente despejada. No repasé discusiones ni imaginé respuestas ingeniosas. No estaba enojado. Estaba terminado, y me di cuenta de que eso era mucho más peligroso. La ira se disipa. El agotamiento no. En algún momento entre el fregadero y el escurreplatos, tomé mi decisión. Ya no iba a suplicar respeto. No iba a seguir explicando mi valor a personas decididas a no verlo. Me merezco algo mejor. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Me quedé despierto toda la noche redactando los papeles. No fue emocional. Fue clínico. Sabía qué bienes iba a dejar atrás, qué cuentas cerrar, qué conversaciones seguirían. No lloré. Ni siquiera me detuve. Solo escribí. Era como si hubiera esperado tanto tiempo por claridad que, cuando llegó, no podía apartar la vista. Dormí 2 horas en el sofá, mi mente ya lejos de esa casa. Y cuando el sol se coló por las ventanas, bañando la sala de luz suave, supe lo que tenía que hacer. Ese capítulo había terminado. Solo tenía que ponerlo por escrito. Me desperté con el sonido de los pájaros, lo cual era irónico considerando lo que estaba a punto de hacer. La luz matinal entraba a través de las persianas entreabiertas, proyectando rayas en el suelo como si fueran barrotes. Y me quedé allí, en el sofá, unos minutos simplemente escuchando.
La casa seguía en silencio, pacífica de una manera en que rara vez lo estaba. Ni siquiera escuché los pasos pesados de Kayla ni las prisas de Naen por las escaleras. Tal vez era la hora temprana. O tal vez era ese cambio invisible que ocurre cuando algo termina. Todo se vuelve silencioso. La gente respira diferente. Me levanté lentamente, con la espalda adolorida por los cojines rígidos del sofá, y miré el sobre manila colocado ordenadamente en la mesa de centro. Dentro estaban los papeles del divorcio, impresos, firmados, fechados. La tinta apenas se había secado, pero la decisión ya había madurado durante la noche en algo firme, definitivo. Recuerdo subir las escaleras con una extraña sensación de calma. El corazón no me latía rápido, las manos no me temblaban, no dudaba. Había pasado años tratando de mantener una familia unida con paciencia y compromiso, doblegándome hasta casi no reconocerme. Pero esa noche, algo se rompió. No en furia, sino en claridad. Aquella sonrisa que llevé en la cena no era arrogancia, era rendición. No ante la derrota, sino ante la realidad. No puedes ganarte el amor de personas que nunca tuvieron intención de dártelo. Y ahora, ya no estaba pidiendo nada. Golpeé suavemente la puerta del dormitorio antes de abrirla. Naen seguía en la cama, acurrucada con su teléfono. Apenas levantó la vista al verme entrar. «Estás despierto temprano», murmuró, frotándose los ojos. «No dormí mucho», dije en voz baja. Le tendí el sobre como si le estuviera entregando un folleto o una carta del banco. «Esto es para ti». Se incorporó, confundida, y luego tomó el sobre lentamente. Vi cómo su expresión cambiaba por etapas: curiosidad, sorpresa, y luego algo parecido al fastidio, que intentó disfrazar el pánico que asomaba en sus ojos. «Estás bromeando», dijo, hojeando las páginas. «No lo estoy», respondí. «Anoche me dijiste que no tenía ningún derecho sobre tu hija. Y tenías razón, no lo tengo. Pero tampoco tengo que seguir viviendo en una casa donde no se me respeta». Me miró como si hablara un idioma diferente. «¿Así que ya está? ¿Una discusión y te vas? ¿Vas a tirar todo por una cena?» «No», dije con total sinceridad. «Me voy porque esa cena fue la gota que colmó el vaso. Han sido años de faltas de respeto, de silencio, de ser tratado como un extraño en mi propia casa. Lo acepté durante mucho tiempo, esperando que las cosas cambiaran. No lo hicieron. Dijiste lo que realmente pensabas anoche. Y yo también». Cuando sonreí y decidí que había terminado, ella se quedó congelada, parpadeando rápidamente, como intentando calcular qué tan en serio hablaba. «No tienes que hacer esto. Podemos hablar». «Ya hemos hablado suficiente», interrumpí, tranquilo pero firme. «Tomaste tu decisión en el momento en que apoyaste a Kayla delante de nuestros invitados, en el momento en que dejaste claro que siempre estaría fuera, mirando desde la ventana». Su voz se alzó un poco, a la defensiva. «Es mi hija. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te elija a ti por encima de ella? Esperaba que me trataras como a tu esposo, como a tu pareja, como a alguien que importa en esta casa. Pero nunca fui más que un suplente para ti, alguien para pagar cuentas y no estorbar». Sentí algo apretándose en mi garganta, pero no lo dejé salir. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que te amé. Las amé a las dos. Y ni una sola vez sentí que ese amor fuera devuelto sin condiciones. Ella bajó la vista hacia los papeles. Su silencio fue respuesta suficiente. Empaqué mis cosas en menos de una hora. Solo lo esencial. Algo de ropa, mi portátil, el álbum de fotos de antes de casarnos. No quería alargarlo. Ya no me quedaba energía para pelear. No hubo reproches ni ultimátums. Solo el sonido de un cierre de maleta, el murmullo silencioso del cierre. Naen no me siguió al coche. Kayla no se despidió. La casa seguía en silencio, como si ni siquiera pudiera reunir fuerzas para resistirse. Miré hacia atrás una vez, no por duda, sino por reconocimiento. Ese capítulo había terminado. Me mudé a un pequeño alquiler no muy lejos de mi oficina. Muebles escasos, una calle tranquila y una vista de nada en particular. Pero se sentía como libertad. Por primera vez en años, no estaba esquivando minas emocionales ni conteniendo el aliento en la cena. Comía solo, dormía solo. Y sin embargo, no me sentía solo. Me sentía en paz. Hay un tipo de alivio que llega cuando ya no necesitas ser entendido por personas que nunca lo intentaron. No es alegría, exactamente, pero es un comienzo. No anuncié el divorcio en redes sociales. No me desahogué ni busqué simpatía.
Simplemente retomé mi vida, en silencio, con intención. Los amigos se fueron enterando poco a poco. La mayoría sorprendidos, algunos curiosos. Marcus me llamó y me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad. Mejor que en mucho tiempo. Y lo decía en serio. Algunos finales no son explosiones. Son susurros, salidas silenciosas. Un hombre de pie en su cocina al amanecer, decidiendo que ya ha tenido suficiente. Ese era yo. Y no me arrepentía. Todo empezó con un mensaje. Casi no lo abro. Estaba sentado en mi nuevo apartamento un viernes por la noche, aún con la ropa del trabajo, la cena intacta sobre la mesa de centro mientras la televisión mostraba algún programa olvidable que apenas prestaba atención. El silencio ya me resultaba familiar, casi cómodo, aunque aún tenía ese filo agudo en los bordes, especialmente los fines de semana. Mi teléfono vibró con un nombre que no había pensado en meses. Denise, la mejor amiga de Nain, la que siempre se mantenía al margen en nuestras reuniones. Nunca se insertaba del todo en las conversaciones, pero siempre estaba observando, escuchando. Ella fue quien ayudó con la decoración de la boda, la que traía vino extra cuando hacíamos fiestas. Recordaba su risa, suave pero constante, y cómo siempre sonreía como si supiera algo que no decía. Abrí el mensaje con duda, esperando algo pasivo-agresivo o algún intento de suavizar las cosas en nombre de Naen. Pero fue simple. Solo quería decir que lamento que no te hayan tratado mejor. Te merecías más. Lo leí 2, 3 veces. Fue el primer mensaje desde el divorcio que no traía consigo una pregunta o juicio. No decía, ¿qué pasó? O, ¿estás bien? Solo reconocimiento. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Escribí una respuesta corta. Gracias. Eso significa más de lo que imaginas. Y lo dejé ahí. Pensé que sería algo de una sola vez. Pero al día siguiente, me escribió de nuevo. Siempre hacías el mejor café en esos brunches incómodos. Lo extraño un poco. No lo vi venir, pero en retrospectiva, quizá debería haberlo hecho. Nuestras conversaciones comenzaron poco a poco, de manera casual, mensajes sobre todo y nada. Al principio hablábamos de trabajo, amigos en común, pequeñas anécdotas del pasado. Luego cambió. Me preguntó cómo dormía. Le pregunté cómo lidiaba con su propia soledad. Me dijo que nunca se había casado, nunca tuvo hijos, pero siempre quiso algo sólido, algo real. Verte esforzarte tanto con Naen, dijo una vez. Me enfadaba, no contigo, con ella. Tú hacías todo bien, ella simplemente no lo veía. No supe qué decir ante eso, así que no traté de explicarlo o analizarlo. Solo dejé que sus palabras se quedaran allí, cálidas y extrañas en mi pecho, como el sol sobre la piel fría. Nos encontramos para tomar un café unas semanas después. Terreno neutral, sin expectativas. Pero en cuanto la vi caminar hacia mí, en jeans, un suéter suave, sin maquillaje, sentí que algo cambiaba. No fue como un rayo ni una revelación de película. Fue una certeza tranquila. Ella me miró y sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. No inspeccionado. No tolerado. Visto. Nuestra relación creció en los momentos tranquilos. Caminatas por el parque. Llamadas nocturnas que se convertían en risas al amanecer. Denise no me pedía que me explicara. No cuestionaba mis decisiones. Solo escuchaba, apoyaba, ofrecía espacio sin presionar. Había una ternura en ella que no supe que necesitaba hasta que la experimenté. Con Naen, todo eran bordes afilados y negociaciones. Con Denise, era suavidad sin fragilidad. Ella me hizo espacio, no solo físico, sino emocional, espiritual. Cuando finalmente nos besamos, no fue apasionado ni apresurado. Fue tierno, familiar, casi como volver a un lugar al que había olvidado que pertenecía. No me lancé de inmediato a la idea del matrimonio. Después de todo lo que había vivido, era cauteloso. Pero Denise nunca me presionó. Su amor era constante, paciente con mis dudas. Pasó un año antes de que le propusiera matrimonio una tranquila mañana de domingo, entre panqueques caseros y café que ella insistía que ya preparaba mejor que yo. Lloró, asintió y susurró. Sí, como si fuera la decisión más fácil que había tomado en su vida. Y luego llegó su hijo. Una sorpresa, pero una bienvenida. Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital, teniéndolo en brazos por primera vez, maravillado por lo pequeño, cálido y perfecto que era. Denise se apoyó en mí, agotada pero resplandeciente, y sentí que algo profundo dentro de mí se abría. Ese niño, mi hijo,
era mío de una manera en que nada más lo había sido jamás, sin asteriscos, sin condiciones. Podía amarlo libremente, sin miedo al rechazo ni recordatorios de que no pertenecía. Cuando me miró, sus pequeños dedos rodeando los míos, sentí que todo lo que había perdido finalmente había regresado a mí en una nueva forma. Denise y yo construimos nuestra vida en silencio, sin publicaciones dramáticas, sin declaraciones performativas, solo rutinas, alegría y mañanas caóticas que se sentían como hogar. Ella me respetaba de una manera en que Naen jamás lo hizo. Valoraba mi opinión, escuchaba cuando hablaba, apoyaba mis decisiones como padre y como esposo. Había días en los que la sorprendía mirándome mientras jugaba con su hijo, una sonrisa suave en sus labios y decía, «Siempre estuviste destinado a ser papá. Solo hacían falta las personas correctas para verlo». A veces me preguntaba si Naen sabía, si miraba desde la distancia, o si escuchaba algo a través de amigos en común, pero no le daba vueltas. Mi vida no estaba construida sobre el rencor, estaba construida sobre la sanación, y Denise, de algún modo, se había convertido en ambas cosas, la cura y el comienzo. Entró cuando la puerta apenas se había cerrado tras Naen, y en vez de tocar, esperó a que yo estuviera listo para abrirla. Le debía más que amor, le debía paz, y ella me la dio sin pedir nada. Todo comenzó con un mensaje de texto. Simple, 3 palabras. ¿Podemos hablar? Lo miré durante mucho rato, con el pulgar suspendido sobre la pantalla como si pudiera morderme. Naen no se había comunicado en más de 2 años, desde que firmamos los papeles del divorcio en esa oficina sofocante, con una expresión entre la incredulidad y el orgullo, como si todavía pensara que volvería arrastrándome. Y ahora, aquí estaba, atravesando el silencio como si nada hubiera pasado. No respondí de inmediato. No sentí enojo ni satisfacción. Solo cansancio. Ese tipo de cansancio que proviene de conocer también el patrón de alguien que puedes predecir su próximo paso antes de que lo dé. Se lo mencioné a Denise esa noche, y ella simplemente asintió, con una expresión indescifrable. ¿Quieres hablar con ella?, preguntó en voz baja. No, dije, pero tal vez necesito hacerlo. Pasaron 2 días antes de que aceptara encontrarme con ella. Terreno neutral, otra vez, una cafetería cerca del antiguo vecindario, donde el aire todavía olía a pan recién horneado y espresso quemado. Entró con el mismo abrigo grande que siempre usaba cuando no quería ser notada. Pero yo lo noté. Se veía más delgada, más cansada, como si la vida la hubiera estado mordiendo los talones y no hubiera logrado escapar del todo. Me ofreció una sonrisa tensa y se sentó frente a mí como si fuera un día cualquiera. No pensé que vendrías, dijo, jugueteando con la taza de café. Casi no vengo, respondí. Esperé. Dejé que ella llenara el silencio. Me miró, más suave de lo que recordaba. Solo quería decirte que lo siento. Por cómo te traté esa noche, por todo. No respondí. No por crueldad, sino porque esas palabras, lo siento, habían llegado tan tarde que ya no llevaban el peso que ella creía. Suspiró, se recostó y por un momento se pareció a la mujer que una vez amé. Después de que te fuiste, todo se volvió difícil. Creí que podía manejarlo sola. Pensé que Kayla y yo estaríamos bien, pero se fue de casa después de graduarse. Apenas me habla ahora, y yo... Vaciló. Volví con Anthony. Pensé que tal vez habíamos madurado. No fue así. Duró 3 meses. Eso fue rápido, dije, sin burla, solo con honestidad. Soltó una risa triste. Resulta que no era la única que no había cambiado. La observé un rato, sopesando el impulso de decir algo que pudiera ayudarla, consolarla. Pero entonces recordé los años de silencio. Las noches en las que me acostaba preguntándome por qué me sentía un extraño en mi propia casa. La humillación en aquella cena. El momento en que me dijo que tuviera un hijo si quería tener voz. Esa versión de ella, fría, desdeñosa, no fue un desliz. Era quien siempre había sido conmigo. ¿Y ahora qué quería? Perdón, ¿una segunda oportunidad? Ahora soy feliz, dije por fin. Con Denise, tenemos un hijo. Parpadeó, sorprendida. ¿Tú, con Denise? Sí, asentí. Y es distinto. Ella me ve, me respeta, me ama por quien soy, no por lo que doy. Naen tragó saliva, intentando ocultar la emoción que asomaba tras sus ojos. Extraño eso, dijo en voz baja. La forma en que te importaba.
¿Cómo sostenías todo? No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Y eso no es culpa mía. Terminé por ella. Asintió lentamente, aceptándolo, pero vi el dolor. No había venido a conversar. Había venido por redención, por un reinicio. Pero la vida no ofrece eso. No cuando el daño está hecho y las raíces se han podrido. No estoy enojado, le dije. Pero ya no soy alguien a quien puedas volver. Bajó la mirada, parpadeando rápido, y por un segundo vi a la mujer detrás del orgullo, esa que nunca aprendió a decir lo que sentía hasta que ya era demasiado tarde. ¿Crees que alguna vez podríamos ser amigos? No creo que alguna vez lo fuimos, respondí. Y no voy a retroceder. No ahora que por fin seguí adelante. Asintió, secándose una lágrima como si no fuera nada. Nos pusimos de pie, intercambiamos despedidas educadas, y eso fue todo. Sin salidas dramáticas, sin súplicas. Solo dos personas que una vez compartieron una vida y ahora están en orillas opuestas. Caminé de regreso a mi auto con el peso de la certeza en el pecho. No era un peso triste, solo seguro. Cuando llegué a casa, Denise estaba en el suelo con nuestro hijo, rodeados de bloques y peluches. Me miró y sonrió. Y sin decir una palabra, me arrodillé a su lado y los abracé a ambos. Sin explicaciones, sin relatos, solo el consuelo tranquilo de lo que era real, de lo que era mío. Algunas mañanas me despierto antes que todos. La casa está en silencio, bañada por esa luz gris azulada que solo aparece justo antes del amanecer. Camino por el pasillo descalzo, cuidando de no pisar un juguete ni una tabla del suelo que cruje, y prepararme una taza de café. Se ha convertido en un ritual, esas primeras horas del día, ese espacio donde más pienso, donde más siento. Me siento en la mesa de la cocina y escucho el suave zumbido del refrigerador, el ocasional susurro que viene del cuarto de nuestro hijo. Y me permito recordar todo, no para abrir viejas heridas, sino para medir la distancia entre quién fui y quién soy ahora. Y últimamente, esa distancia se siente como de kilómetros, no por arrepentimiento, sino por crecimiento. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completo. Cuando el silencio en mi apartamento, después del divorcio, se sentía menos como paz y más como castigo. Solía sentarme en esa sala fría, cuadrada, y preguntarme si era simplemente el tipo de hombre al que la gente supera. Ese, al que le dan las gracias al final, pero que nunca eligen de verdad. Permití que alguien desgastara mi sentido del valor durante tanto tiempo, que no me di cuenta de lo desgastado que estaba hasta que me fui. Tuve que alejarme para finalmente escuchar mis propios pensamientos, para entender que ser necesitado no es lo mismo que ser amado, que ser tolerado no es lo mismo que ser visto. Antes pensaba que quedarse, resistir, aguantar, era la forma más noble de amar, que el sacrificio era sinónimo de fuerza, pero desde entonces he aprendido que los límites son la verdadera prueba, que a veces alejarse no es rendirse, es elegirte a ti mismo. Y eso no te hace egoísta, te hace cuerdo. Me quedé demasiado tiempo con Naen porque creía que podía amarnos lo suficiente a los dos como para llegar a un lugar mejor. Pero el amor es una calle de doble sentido. Y cuando la otra persona se queda estacionada con el motor apagado, tú solo estás caminando solo. Ahora veo a Denise dormida en el sofá algunas noches, con nuestro hijo acurrucado a su lado, y siento algo que no sabía que podía tener. Seguridad. No solo física, sino emocional. Aquí no tengo que actuar. No tengo que encogerme, ni estirarme, ni andar de puntillas. Solo tengo que ser. Y eso, creo, es la forma más pura de paz. Nuestra vida no es perfecta. Hay berrinches, facturas, leche derramada, citas perdidas. Pero incluso en medio del caos, hay respeto, hay risas, hay un ritmo que se siente como hogar. Cuando Denise olvida hacer algo, no reacciona a la defensiva ni desvía la culpa. Solo dice, fue mi error, lo arreglo, y yo hago lo mismo. No llevamos la cuenta, estamos del mismo lado. Ese simple acto, ser compañeros en lugar de oponentes, es todo lo que alguna vez supliqué y nunca recibí. En cuanto a Naen, no he sabido nada de ella desde aquella conversación en la cafetería. Creo que finalmente lo entendió, que ya no quedaba ninguna puerta en la que golpear, ninguna ventana por la que colarse, y no la odio. Esa es la parte extraña. Antes pensaba que el cierre llegaría con venganza o satisfacción, pero ahora se parece más a la indiferencia.
a pasar frente a un edificio donde alguna vez viviste y no sentir nada. Solo un silencioso gracias por la lección y la libertad que trajo. Ella me dio lo que pudo, y no fue suficiente. Eso no es crueldad, es verdad. He pensado en lo que le diré a mi hijo algún día, cuando me pregunte sobre la vida antes de él. Le diré que su padre una vez intentó construir un hogar sobre cimientos agrietados, que el amor no se trata de aferrarse a personas que te hacen sentir pequeño, que alejarse, incluso cuando es difícil, a veces es lo más honesto que uno puede hacer, y que el amor real, respetuoso, constante, cálido, vale la pena esperarlo. Quiero que sepa que la fortaleza no siempre es ruidosa. A veces es solo un hombre de pie junto al fregadero, bebiendo café en silencio, eligiendo la paz cada día. Lo miro ahora, a este pequeño niño curioso con mis ojos y la dulzura de su madre, y siento un tipo de gratitud que llega con lágrimas inesperadas. Estuve a punto de perderme esto. Estuve a punto de quedarme en algo que habría aplastado al padre en el que me he convertido. Y me alegro tanto de no haberlo hecho. Me alegro tanto de haber sonreído aquella noche y haberme elegido a mí mismo. Esta es mi vida ahora, tranquila, plena y mía. Y no la cambiaría por nada.